Señor Emilio Palacio, usted está en Miami justamente asilado por esta situación, la situación del diario El Universo. El presidente Correa ha dicho hoy en su discurso en la Universidad de La Plata, en Argentina, que en Ecuador los medios de comunicación tienen plena libertad de expresión, justamente por eso pueden denunciar abiertamente lo que dicen que es que no hay libertad de expresión. ¿Cómo entender entonces la situación? Mire, en lo último que dice Correa es verdad. Usted en Ecuador puede decir aquí no hay libertad de expresión, no me gusta cómo lleva Correa el gobierno. Esas cosas, esas generalidades no le hacen daño al gobierno. Lo que usted no puede hacer es contar la realidad del 30 de septiembre, el acontecimiento que usted mencionó. En el artículo que usted estaba leyendo, mi investigación todavía era incompleta, por eso yo en aquella ocasión pensaba todavía que Rafael Correa, al irse a meter al hospital, lo hizo en un acto impetuoso, irresponsable. Mi investigación posterior demostró que era mucho más grave todavía, que se había tratado de un plan político de Correa para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional. La policía llega al hospital, entran al hospital, los policías leales estoy hablando, ¿no? El grupo que todavía, que estaba con Correa, no los rebeldes, el GIR y el GOE, que son los élites del ejército, de la policía, llegan a la habitación de Correa para sacarlo, ya tenían el control del hospital, tenían el control de los alrededores, y él se niega a salir. Se niega a salir durante alrededor de 2 horas, hasta que llegue el ejército disparando en lo que parecía una guerra civil. Eso es lo que Correa pretendía, la intervención del ejército en la vida política nacional y algunos muertos, de tal manera que él poder consolidar su poder autoritario. Eso es lo que usted no puede decir en Ecuador. Y eso es lo que yo dije luego del artículo que usted estaba leyendo. Es decir, avancé en mis investigaciones. Por eso estoy en Miami. Si me hubiese contentado con decir que en Ecuador no hay libertad de expresión, no me pasaba nada. Por supuesto, eso es una generalidad que a Correa no le hace daño. Lo que le hace daño es lo que le estoy diciendo. Tenemos también a esta hora desde Quito, Ecuador, a Rosana Alvarado. Ella es asambleísta oficialista, pertenece al partido del presidente Rafael Correa. Diputada, bienvenida al programa La Noche. Sí, gracias. Buenas noches. Quiero leerle unas palabras del discurso del presidente Correa desde Argentina cuando recibe este premio como el presidente latinoamericano por la comunicación popular. Dice, no somos intolerantes con la prensa, somos intolerantes con la corrupción. En América Latina la prensa miente, confunde información con opinión. Su papel en política es descarado. ¿Por qué creen ustedes que el presidente Correa haya recibido este premio cuando mantiene estas abiertas confrontaciones con la prensa a la que califica como desestabilizadora de su gobierno, prensa privada, prensa independiente? Sí, porque parte fundamental del ejercicio de la libertad de expresión es de liberarse del miedo. Y nosotros, y este gobierno, el presidente Rafael Correa se ha liberado del miedo que tradicionalmente los gobiernos le han tenido a la prensa. La prensa en el Ecuador ha sido capaz de establecer quiénes podían ser ministros de Estado y quiénes no, quiénes estaban censurados. La prensa en el Ecuador, hasta antes del presidente Rafael Correa, era la que colocaba embajadores, la que establecía quiénes eran los cónsules y la que tenía en general la posibilidad de establecer cuáles eran los lineamientos del gobierno. Una prensa absolutamente capturada, dependiente de los grupos de poder. Una prensa que gobernaba, que era parte de los gobiernos que le habían dejado al país en la imposibilidad absoluta de su ejercicio para la libertad de expresión. Una prensa que además censuraba a unos actores políticos y en cambio alentaba a otros. Una prensa causante de los desastres financieros, una prensa que tenía, claro, contubernio y conflicto de intereses con la banca, por ejemplo. Hoy esa prensa ya no gobierna. Hoy el presidente de la República y el gobierno del presidente Rafael Correa ya no se doblega ni le pide autorización para actuar a la prensa y precisamente es por eso, reconociendo la valía de este gobierno, no por la confrontación, sino por la independencia con la que actúa frente a la prensa, es por eso que la universidad le ha reconocido al presidente con el premio Rodolfo Walsh. Señor Emilio Palacio, en Miami, el presidente Correa también hace mucho énfasis en decir esto, que los medios de comunicación privados son negocios al servicio de banqueros, de grandes compañías,
que se volvió la prensa un mercado de compra y venta de información donde el escándalo es lo que prima. ¿Por qué el presidente Correa decide hacer este símil entre los empresarios que solo les interesaría el dinero y los periodistas que hacen la prensa independiente en Ecuador? Bueno, déjeme decirle una cosa. Yo le agradezco a la señora Alvarado el poder que me da. Ahora resulta que yo pongo ministros, tumbaba gobiernos, tenía negocios con la banca. Si fuera así, tendría que venir la señora Alvarado a ver cómo vivo yo en Miami. ¿Dónde están las propiedades que yo tengo? ¿Dónde están las acciones? ¿Cuál es el medio de comunicación que yo tenía? ¿A qué banco ayudé? ¿Qué ministro puse yo? Pues sería bueno que me lo diga, porque lo que ha perseguido Correa no es a los dueños de los medios de comunicación, lo que igual, por supuesto, está muy mal. Ha perseguido a algunos dueños de medios de comunicación, pero sobre todo ha perseguido a periodistas. Y no Emilio Palacio, clase media, mestizo, Pepe Acacho, indígena de la selva ecuatoriana. Tiene una radio en la que hablan en shuar. O sea, muy pocos ecuatorianos entienden cuando la radio de Pepe Acacho, la radio Arutan hablan en shuar. ¿Sabe lo que le hicieron a Pepe Acacho? Lo acusaron de terrorista. ¿Por qué? Porque supuestamente había dicho por los micrófonos que los indios debían salir a protestar con lanzas envenenadas. Los shuar usan lanzas de madera. Imagínese usted a Osama Bin Laden con una lanza de madera envenenada. Esa es la imagen que pintaron de Pepe Acacho y lo metieron en la cárcel. Cuando se realiza el juicio, traen un testigo que supuestamente hablaba shuar y que lo había oído a Pepe Acacho. Se para una mujer en medio de la sala y le habla en shuar y el testigo no sabía shuar. Es decir, no es verdad lo que acaba de decir la señora. No están persiguiendo a los dueños de los medios de comunicación, están persiguiendo a los periodistas. A Sandra Ochoa le dijo que era gordita horrorosa, una gordita horrorosa. Fue el primer insulto importante que dijo Correa y por eso todos lo recordamos contra una mujer, porque a él le encanta insultar a las periodistas mujeres sobre todo. A Yanedi Nostroza le dijo la coloradita y así. Y son a los periodistas, no a los dueños de los medios de comunicación, también a algunos dueños. Sí, señora Alvarado, diputada oficialista, ¿usted no cree que es válido que en el Ecuador también existan estas voces críticas? ¿Por qué el presidente responde con ofensas, con palabras como sicarios de tinta o rompe una prensa en plena transmisión de su programa sabatino cuando justamente lo que está diciendo es que él está abierto a la crítica, que su gobierno permite la libertad de expresión? Yo estoy de acuerdo, además es absolutamente necesario contar con críticas y con interpelaciones todo el tiempo, pero hay una inmensa distancia entre lo que es una crítica y lo que es ya la definición malsana de que el presidente es no solamente un dictador, como lo he llamado una y un millón de veces en los artículos que acostumbra publicar Diario El Universo. De lo que le acusan es de ser un criminal de lesa humanidad. Entonces, el presidente Correa es como un criminal de los Balcanes. De eso estamos hablando, de un animal, un sanguinario, un bestial dictador que amenaza la vida de las personas, que ordena su persecución, su fusilamiento, que ordena disparar a mansalva. Eso es una crítica, disculpe, eso es una crítica. Ese es el cometimiento de un delito de lesa humanidad. Eso no es una crítica. Cualquier persona que diga eso tiene que comprobar eso. Inclusive si es que esa persona es un periodista, discúlpenme. Yo también tengo mis estudios, tengo una licenciatura en comunicación social, pero mi título no me da posibilidades de delinquir, de acusar de esa manera al presidente de la República o a cualquier otra persona, llamarle criminal de lesa humanidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso en serio? ¿Eso es periodismo? Vamos a hacer una pausa comercial en el programa La Noche. Ya seguimos debatiendo este tema, pues pese a la gran cantidad de denuncias que señalan al presidente Correa como un jefe de Estado que intimida a la prensa crítica de su país, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata le ha concedido el premio de Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular.